Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. En el día de hoy voy a compartir con ustedes por medio de este canal de YouTube, Arte, Música y Pensamientos, cómo era el entorno en la época de Jesús. Existían varios grupos. Estaban los helenistas. El helenismo es una etapa histórica que viene marcada por dos acontecimientos históricos importantes que son la muerte de Alejandro Magno, allá por el año 323 a.C., y el suicidio de Cleopatra VII de Egipto y su amante Marco Antonio. Estos soberanos dejan la herencia de la cultura helénica de la Grecia clásica al mundo griego a través de la supremacía y la hegemonía de Macedonia, que es el antiguo reino griego. Estos supieron conservar y alentar el espíritu griego a través de las artes como en las ciencias. También estaban otro grupo, los filisteos. Era un grupo que vivían en las regiones costeras de Canaán desde el siglo XIII a.C. Filisteo deriva del nombre hebreo Haplistim, para el conjunto de varias tribus de Siria y Judea en la antigua Siria Palestina. Allá por el país de Israel queda Judea. También estaban los esenios, que era un grupo que vivían en el desierto y decían preparar el camino del Señor. Se dice que era una secta judía establecida a mediados del siglo I a.C. El origen de la palabra esenio ha tenido varias hipótesis, ya que no se conocen muy bien cuál era su origen. Se piensa que proviene del griego sento, del griego y quiere decir santo, del griego Eisidei, piadoso, que proviene del arameo Jesés y significa piadoso. También existen escritos árabes que se refieren a ellos como magaritos, que significa de las cuevas. También se ha propuesto el nombre proveniente del hebreo, hacedores, porque vienen de los textos de la Torá, que dicen que si en la Torá lo dice, lo hacemos. Por eso es que, según el nombre de hebreo, quiere decir hacedores. También se sostuvo que la palabra esenio provenía de siriaca, asaya, que significa médicos en griego, terapeutas, porque su único ministerio para las personas era el curar las enfermedades tanto físicas como morales. Estudiaban con cuidado los esenios ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y minerales. Y acá hay una referencia de Edouard Struve, Los Grandes Iniciados, página 318. También estaban los celotes, era otro grupo, que era un grupo más radical, ultranacionalistas, y usaban la fuerza y la violencia para mover sus ideales. Buscaban terminar con el dominio romano en Palestina a fin de buscar la independencia política. La base espiritual era el judaísmo, monoteísmo radical, religión abrahámica que postula la existencia de un único Dios, omnipresente y creador del universo. Los judíos son seguidores del Dios Yahvé, quien según la Biblia transmitió su legado a los hebreos a través de Moisés y los 10 mandamientos en el monte Sinaí.
La diferencia del judaísmo con el cristianismo es que el judaísmo nunca ha aceptado ninguno de los supuestos cumplimientos de profecía que el cristianismo le atribuye a Jesús. Prohíbe la adoración de una persona como una forma de idolatría, ya que la creencia central del judaísmo es la unidad absoluta y la singularidad de Dios. En la teología judía la teología judía se ocupa de los acontecimientos que tendrán lugar al final de los días. Es a lo que se le denomina escatología judía. Y en ella sostiene que la venida del Mesías se asocia a una serie de acontecimientos que aún no han ocurrido, como lo es el regreso de los judíos a su tierra natal, la reconstrucción del templo de Jerusalén y una era mesiánica de paz y la comprensión de que el conocimiento de Dios llenará la tierra. Dado que todo esto no ocurrió durante la vida de Jesús ni ocurrieron después, el judaísmo considera que él no era el Mesías. Sin embargo, en la Edad Media, Judá Jalvi y Moisés ben Maimón, o más conocido como Mamónides, estos eran: Judá era un filósofo, médico y poeta, y Maimónides era considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá. Ellos dos vieron a Jesús como una figura preparatoria importante para el futuro monoteísmo ético. Y además el judaísmo en aquella época sufría de divisiones y quiero decir que no era homogéneo en cuanto a la idea de qué significaba o del significado de ser judío. Pero lo cierto es que tanto en el judaísmo como en el cristianismo existe la creencia de un único Dios y la esperanza de la llegada del Mesías y la serie de unos acontecimientos importantes que ocurrirían en la llegada del Mesías. En aquella época, cuando Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, llegó al mundo, estaba en el poder Herodes, el Grande, un gobernante astuto que con su paranoia y brutalidad no dudaba en eliminar a quien se interpusiera en su camino. Tal es así que un día llegó a sus oídos que el Mesías había llegado y mandó a eliminar a todos los niños nacidos hasta los 2 o 3 años. Por lo que la familia santa se exilió y fue refugiada en Egipto por un tiempo determinado, ya que gobernaba el hijo de Herodes, Arquelao, y temían que fuera igual a su padre, Herodes, poniendo en riesgo la vida de Jesús. Luego, cuando no existía peligro, volvieron a Nazaret, que es una ciudad en Israel. Es una ciudad antigua. Allí se encuentra hoy en día la Basílica de la Anunciación, que tiene una cúpula y se cree que allí es donde el ángel Gabriel le dijo a María que tendría un hijo. Jesús vivía en una familia humilde y trabajadora. Su padre era carpintero, que en aquella época se denominaba tectón, que significa artesano, albañil. María era una mujer humilde con una fe inquebrantable, bien asentada, e instruyó y cuidó a su hijo en los primeros años de vida. Luego, según la Biblia, existieron varios acontecimientos, sucesos, y uno fue a los 12 años de Jesús, que él se perdió
y José y María lo encontraron en el templo, predicando con otros hombres mayores que estaban asombrados por su sabiduría a tan temprana edad, por sus conocimientos teológicos. Cuando se perdió Jesús a los 12 años, fue en la ciudad de Jerusalén, en la fiesta de Pascua. En los siglos XIX y XX, entonces comenzaron a surgir teorías de que entre los 22 y los 29 años Jesús había visitado la India y Nepal, o habría estudiado con los esenios en el desierto de Judá, que es de Judea, que es otra ciudad en Israel. El primer sermón que dio Jesús a la multitud que lo seguía en aquel entonces se dio en las montañas. Y allí fue que dio las 12 bienaventuranzas. Y estas describen a Jesús, su corazón, y nos muestran el camino que es Cristo para todos los hombres. Entonces voy a compartir con ustedes el Evangelio de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Y dice: felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices los que se lamentan, porque serán consolados. Felices los que son apacibles, porque van a heredar la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que fomentan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y también las bienaventuranzas son expresadas en el Evangelio de Lucas. Pero para no ser tan largo este video, los invito a que vayan a la Biblia a leerlas, que también expresa las bienaventuranzas, que fue el primer sermón que dio Jesús en las montañas a la multitud que lo seguía. ¿Cómo sabremos que el Mesías ha llegado según la Biblia? Y esto lo expresa en Isaías capítulo 11 del versículo 1 al 9, del cual voy a compartir con ustedes. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre el Espíritu del Señor. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará el impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca, la osa
pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Es muy profundo lo que dice la Biblia y por lo que dice Isaías 11, capítulo 11, ya podemos ver algunos indicios, o por lo menos es lo que yo creo, sobre que está presente en el mundo el Mesías. Si ustedes son observadores y observan con detenimiento la naturaleza y varias cosas y sucesos que ya están ocurriendo en el mundo, se darán cuenta que es así. Y sobre todo por el conocimiento que hay a nivel mundial sobre el despertar, sobre la conciencia que estamos teniendo todos los seres y no solo los humanos. Así que este era mi mensaje para el día de hoy y espero que de alguna manera les sea útil. Y nos estaremos viendo en el próximo video.